En esta hora les voy a invitar a sus Biblias en el nombre del Señor Jesús, en el primer libro, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 1. En adelante. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice así su palabra en el nombre del Señor Jesús. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, dando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Su palabra nos habla de estos dos hermanos, del mayor Caín, del menor Abel. Dice que al pasar el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda y le ofreció al Señor del fruto de la tierra. Abel dice que trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró al Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Ambos trajeron una ofrenda al Señor, pero solamente el Señor se agradó de la ofrenda de Abel. Porque si leemos, si ponemos atención, nos damos cuenta que Abel describe con detalle que Abel trajo de su ofrenda de los primogénitos de las ovejas. No trajo cualquier oveja de su rebaño, no trajo la primera que encontró, no trajo alguna que estuviera dañada, ciega, coja. Dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, de lo mejor que tenía en su rebaño, él siendo pastor de ovejas. Trajo de lo mejor al Señor, lo mejor que tenía en su rebaño, eso se lo ofreció al Señor, y dice su palabra que el Señor miró con agrado esa ofrenda de Abel. Pero cuando leemos la ofrenda de Caín, simplemente nos dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. No nos dice, como dicen muchos, que pues su ofrenda quizás estaba ya echada a perder. No nos está diciendo tampoco eso. Quizás simplemente de lo primero que encontró del fruto de la tierra, se lo tragó al Señor. No hizo lo mismo que su hermano Abel, no escogió, no buscó lo mejor del fruto de la tierra. Simplemente de lo primero que encontró. No hizo esa elección que hizo su hermano Abel de traer lo mejor. Solamente lo primero que encontró, tomó del fruto de la tierra, pero no era lo mejor. Y por esa razón nos damos cuenta que Abel agradó al Señor con su ofrenda. Dice el versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído
¿Ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, dice, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Por eso vemos en este ejemplo qué importante pues es ofrecer siempre lo mejor de nosotros al Señor. No ofrecer lo que nos sobra, no ofrecerle al Señor a la ligera lo que nos sobra o lo primero que encontramos, sino siempre ofrecer lo mejor de nosotros al Señor. De esta manera agradó la ofrenda de Abel al Señor, o agradable ante los ojos del Señor, porque hizo una elección, porque escogió de lo mejor que tenía en su rebaño, lo más, dice ahí, los primogénitos, lo más engordado, trajo como ofrenda al Señor, y el Señor miró con agrado a su ofrenda. Así también nosotros, si nosotros pues ofrecemos lo mejor al Señor y no solamente ofrecemos lo que nos sobra, si ofrecemos al Señor con un ánimo voluntario y no solamente lo que nos sobra, pues nuestra ofrenda será agradable al Señor. Vamos a ver un ejemplo aquí mismo en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1, dice: aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarrandó su acto y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día cerró sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: heme aquí el fuego, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vemos cómo el Señor probó a Abraham si verdaderamente era temeroso de Dios. El Señor le habla a Abraham y Abraham le responde: heme aquí, Señor. Él le dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Conocemos la historia como Abraham, siendo de 100 años, tuvo a su hijo
su único hijo con Sara, ya de más de 90 años, su esposa siendo estéril. Y el Señor le pide que tome a su hijo único y que a quien ama, dice ahí, y que lo ofrezca en holocausto como sacrificio en un monte. Abraham, sin cuestionar al Señor, sin decirle: Señor, pues tú me prometiste un hijo, Señor, tú dijiste que en él iban a ser benditas las naciones de la tierra, ahora, ¿por qué me pides a mi único hijo Isaac? Sin cuestionar, sin preguntar, solamente obedeciendo a la voz de Dios, tomó a su único hijo y fue a ofrecerlo en sacrificio. En camino nos damos cuenta que aún su propio hijo le preguntó que aquí la leña, el fuego y la leña, ¿y dónde estaba el sacrificio o el cordero para el holocausto? Y Abraham, puesta su fe en Dios, su confianza en el Señor, le dijo: el Señor proveerá, Dios proveerá para el holocausto. Llegó el momento de ofrecer el sacrificio, el holocausto al Señor como ofrenda. Dice ahí el versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Iba a hacerlo sin dudarlo. Si leemos allá en Hebreos, nos dice que pues tenía la fe puesta Abraham en el Señor, sabiendo que era poderoso para resucitarlo, para volverlo a la vida. Lo iba a hacer, claramente vemos que lo iba a hacer, que iba a cumplir el mandamiento del Señor. Pero antes de hacerlo, escuchó la voz del Señor que le dijo, dice, entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Era su único hijo, que lo tuvo en su vejez, siendo de 100 años, su esposa de 90 años, más de 90 años, siendo estéril. El Señor les dio un hijo y les dio esa promesa que iba a bendecir, que iba a multiplicar su descendencia. El Señor le pide que lo ofrezca en sacrificio. Abraham, sin dudarlo, lo hace. Antes de hacerlo, el Señor le dice que no lo haga porque conoce que verdaderamente en él hay temor de Dios, que hay obediencia en él. Abraham ofreció a su hijo, al cual él amaba, quien amas, dice él. Y el Señor lo probó y Abraham obedeció. Muchas de las veces hay cosas en nuestra vida que pues no queremos renunciar, no queremos dejar y que pueden ser para nosotros un sacrificio. Hay cosas que pues no estamos dispuestos a dejar, a renunciar. Y aquí vemos un ejemplo, cómo Abraham estuvo dispuesto aún a renunciar a su propio hijo por agradar a Dios, a ofrecer lo que él tenía por agradar a Dios. Eso es un sacrificio cuando ofrecemos al Señor lo que amamos, como lo hizo Abraham. Una prueba, una verdadera prueba en la vida de Abraham. Un sacrificio para él ofrecer a su hijo que amaba. Hay cosas en nuestra vida que pues, nos cuesta trabajo renunciar, dejar, y pues que si las dejamos y si renunciamos a ellas, serán para nosotros como un sacrificio, como una ofrenda al Señor, ofrenda que pues ha de ser agradable al Señor. Vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 29, 9.
Amén. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Vemos esta ofrenda de David y del pueblo para edificar la casa del Señor. Y dice el versículo 9 que el pueblo se alegró por haber contribuido voluntariamente. La ofrenda que el pueblo trajo, que el mismo David trajo para el Señor, para edificar la casa del Señor. Y nos dice que lo hicieron voluntariamente y lo hicieron con todo su corazón. David dijo: pues todo es tuyo, todo es tuyo, y de lo recibido en tus manos te damos. Todo es de Dios, todo lo que recibimos en nuestra vida es de Dios, y de lo recibido es de lo que le damos. Pero qué importante es que pues no le ofrezcamos al Señor lo que nos sobra, no le ofrezcamos al Señor lo primero que encontremos, sino que siempre le ofrezcamos lo mejor. Y pues no solamente se trata, o no se trata solamente de lo material. Podemos poner, por ejemplo, nuestro tiempo. No ofrecerle al Señor solamente lo que nos sobra. Y hacerlo no por obligación o por costumbre, sino voluntariamente y de todo corazón. Porque de lo tuyo, dice ahí, pues todo es tuyo, y de lo recibido te damos. Todo le pertenece a nuestro Dios. Nuestra vida le pertenece. El aire que respiramos le pertenece. Si estamos vivos es por su voluntad, por su misericordia, porque a Él así le ha placido. Y entonces de lo suyo es que le damos. Y si le hemos de ofrecer, pues ofrezcámosle lo mejor a Dios y hagámoslo de corazón, voluntariamente, que de esa manera es que Dios se agrada. Vamos a ir a Malaquías capítulo 1. Versículo 6. Amén. Dice:
Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre el altar al inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Era una costumbre del Antiguo Testamento, en tiempos antiguos, que cuando alguien venía a ver a un rey, le traía ofrendas. Por ejemplo, cuando la reina de Saba vino a visitar a Salomón, le trajo ofrendas a Salomón. También cuando los reyes del oriente vinieron a ver al niño Jesús, le trajeron ofrendas. ¿Por qué? Porque era un rey, porque es un rey. Y por eso dice el versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Dice, si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros, dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vemos cómo menospreciaba la casa del Señor los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ofrecían un pan pues ya inmundo, echado a perder. Ofrecían en los sacrificios, los holocaustos, animales ciegos, cojos, enfermos. Y el Señor les dice, preséntalo pues a tu príncipe, presenta esa ofrenda dañada a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Ofrecían pan inmundo, animales enfermos, y todavía preguntaban, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofrecer esto al Padre, o a nuestro Señor, o al Rey, como querían agradarle, como querían dar gracia ante los ojos del Rey, ofreciendo pan inmundo y animales enfermos. Como hemos visto, hemos leído, si realmente queremos agradar a Dios, pues debemos ofrecerle lo mejor. No lo que nos sobra, no algo que nos sirve, no algo que está dañado, sino lo mejor. Hacer esa elección que hizo Abel, que eligió los primogénitos, que eligió lo más engordado de su rebaño y lo trajo como ofrenda al Señor, y el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel. No se trata solamente de cosas materiales, sino puede ser nuestro tiempo, puede ser nuestra vida misma. No ofrecerle al Señor lo que nos sobra de nuestra vida, lo que nos sobra de nuestro tiempo, y creer que de esa manera vamos a agradar a Dios. Recordemos que estamos delante de nuestro Señor, delante de un rey, y a un rey pues no le vamos a agradar ofreciéndole lo que nos sobra. Vamos a ir al Salmo 51. Salmo 51, 15. Dice, Señor,
abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando venimos ante su presencia con un espíritu quebrantado, cuando venimos humillados delante del Señor y reconocemos que pues nuestra vida depende de Él, que dependemos de Él, que nuestra vida le pertenece, que pues dependemos de Él, y que si algo somos es por su misericordia y por su gracia. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No lo desprecias, Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 12 versículo 1. Dice su palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Su palabra nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra racional viene de razón, de ofrecer un culto a Dios con razón o con entendimiento, entender lo que estamos haciendo, razonar o entender lo que estamos haciendo, un culto con el entendimiento. Por lo tanto, se nos dice que presentemos a Dios nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para muchos, quizás será un sacrificio, será difícil renunciar a muchas cosas que no le agradan a Dios. Y por esa razón dice ahí que como un sacrificio que ha de ser difícil renunciar, desechar, quitar de nosotros lo que no le agrada a Dios. Por lo tanto, ha de ser un sacrificio, pero dice ahí que agrada a Dios, que es un culto con el entendimiento, un culto racional, un culto que se entiende lo que se está haciendo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Finalmente es el propósito: presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo que sea agradable a Dios, agradar a Dios, que Dios mire con agrado lo que nosotros le ofrecemos. Ese es el propósito, ese es el punto: agradar a Dios. Así como Abel agradó a Dios, así como Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, así también nosotros que podamos agradar a Dios y que podamos hallar gracia delante de sus ojos. Pero esto dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Alguien dirá, pues es difícil, es complicado ofrecernos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, pero finalmente dice Filipenses capítulo 2, versículo 13:
porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Finalmente, cuando nosotros escuchamos su palabra con ánimo voluntario, lo hacemos de corazón, el Señor es el que produce, que obra en nosotros. Así el querer, el estar dispuestos, el esforzarnos, el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de ser bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Principalmente, la reflexión es agradar a Dios. El punto es agradar a Dios. Y su palabra nos dice cómo hacerlo. Dice 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Alabanza es para agradar a Dios. Dice, es decir, fruto del labio que confiesa su nombre. Pero también dice, no solamente de labios, solamente cuando le ofrecemos alabanza, le cantamos, le adoramos, sino también de hacer bien, de ayuda mutua, ayudarnos mutuamente. Dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El hacer bien a nuestro hermano, el ayudarnos mutuamente, el estar ahí cuando nos necesita, también de esos sacrificios se agrada a Dios. No solamente de la alabanza, de cantarle, de darle gloria, sino también del hacer bien y de la ayuda mutua. De esos sacrificios se agrada a Dios. Vamos a ir a Marcos, capítulo 12. Versículo 41. Amén. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí nos pone el Señor un ejemplo de una viuda que echó 2 blancas, un cuadrante, dice ahí, que era todo lo que tenía, que era su sustento, lo dio todo. Gloria a Dios. Pero había muchos ricos que pues daban mucho más, echaban mucho, pero la diferencia era que los ricos ofrecían de lo que les sobraba, daban de lo que les sobraba, pero la viuda ofreció todo. Y ahí vemos la diferencia, cuando alguien ofrece todo y alguien ofrece lo que le sobra. Quizás lo que ya no quiere, quizás algo que pues ya no sirve. Y si queremos agradar a Dios, pues tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros y no lo que nos sobra. Vamos a ir a Mateo capítulo 19. Amén. 19, versículo 16. Dice su palabra: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no buscarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil para pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Vemos que este joven rico se le acercó al Señor y le preguntó que qué bien haría para tener la vida eterna. El Señor le dice que pues guarde los mandamientos. El joven le responde, pues los he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dice, pues una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Por qué el Señor le pidió que vendiera todo lo que tenía? ¿Acaso es necesario vender todo lo que tenemos para entrar al reino de los cielos? No, de ninguna manera. Principalmente porque pues el llamado que el Señor le hizo a este joven pues no era cualquier llamado, era ser parte de sus discípulos, porque sus discípulos, los apóstoles, habían renunciado a todo lo que tenían, habían dejado sus trabajos, como Mateo, que era cobrador de impuestos, renunció a su trabajo para seguir al Señor. Y pues el Señor le hizo ese llamado para que lo siguiera juntamente con sus discípulos. Si quieres ser perfecto, dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El Señor le dijo esto porque se dio cuenta que este joven, a pesar de que guardaba los mandamientos, tenía su corazón en las riquezas. Tenía su corazón en el amor a las riquezas y no en Dios. Y esa era su falta. Ese era el problema. No era el problema que fuera rico. El problema era que su corazón estaba en las riquezas. No le impidía a las riquezas entrar al reino de los cielos. Lo que le impidía entrar al reino de los cielos era el amor a las riquezas, el poner su corazón en las riquezas y no en Dios. Y el Señor le hace el llamado a vender todo lo que tenía para seguirlo, así como lo hicieron sus discípulos, como lo leemos también en el versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro le dijo al Señor, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y verdaderamente lo habían dejado todo. Mateo, que era publicano, que era cobrador de impuestos, renunció a su trabajo. Pedro, Juan, que eran pescadores, renunciaron a su trabajo, lo dejaron y siguieron al Señor, dejaron sus familias y siguieron al Señor. Y por eso dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y pregunta al Señor, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido,
también los sentaré sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Vemos cómo sus discípulos lo dejaron todo para entregar sus vidas enteras al Señor, para seguir al Señor. Y el Señor les dijo que ciertamente no se van a quedar sin recompensa. Todo lo que hagamos por el Señor tiene galardón, tiene recompensa. Vamos a ir a Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 1. Amén. 19, versículo 1 de Lucas. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corrió delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vimos a la viuda que dio su sustento, que dio todo lo que ella tenía. Vimos al joven rico que pues no quiso vender todo lo que él tenía y darlo a los pobres. ¿Por qué? Porque tenía su corazón puesto en las riquezas. Pero vemos a Zaqueo que él estuvo dispuesto a dar la mitad de sus bienes. El punto no es la cantidad, el porcentaje que demos. El punto es que lo hagamos de corazón y que pues no demos lo que nos sobra, sino que lo hagamos de corazón y voluntariamente, y que de esa manera el Señor se ha de agradar de nosotros. No es la cantidad, no es el porcentaje, es que lo hagamos de corazón y voluntariamente y no lo que nos sobra, como lo hacían los ricos, que daban mucho, pero daban de lo que les sobraba. Dijo Zaqueo, puesto en pie: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a 2 Corintios y ahí vamos a terminar. 2 Corintios capítulo 9. Gloria al Señor Jesús. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepararse primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad
no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de nuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Dice el 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno ve como propuso en su corazón. Hágalo de corazón, voluntariamente. Dice, no con tristeza, ni por necesidad. El Señor no nos pedirá que renunciemos a todo, o que vendamos todo lo que poseamos. Pues dice ahí, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No es la cantidad, no es el porcentaje, es que lo hagamos de corazón, es que lo hagamos voluntariamente, es que nos demos lo que nos sobra, lo que ya nos sirve, que demos lo mejor de nosotros, para así agradar a Dios. Dice 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.